Tenemos siempre en el programa la posibilidad de charlar, como habitualmente les comentamos, con los que más saben, con los que están en pleno conocimiento de esa información, que nos permite a todos estar más seguros de dónde estamos parados, de qué sucede, de qué es lo que viene. Y ustedes la conocerán seguramente, la han visto durante muchísimos meses en sus reportes diarios desde el Ministerio de Salud. Estoy hablando de Carla Bisotti, que hoy nos acompaña. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día Natalia, a toda la audiencia, gracias por el espacio. Bueno, un placer siempre charlar con vos porque nos permitís justamente poder tomar conocimiento de muchísimas cuestiones que suceden y sobre todo combatir la infodemia, la infodemia que es tan grave como la pandemia. Entonces, hoy que tenemos la oportunidad de charlar con vos, de tomarte este pequeño tiempo, sabemos que tenés muchísimo trabajo cada día. Es importante que nos cuentes en qué instancia estamos, porque tenemos muchas preguntas habitualmente de la situación con la vacuna. Más allá de que llegue en diciembre, en marzo, no importa la fecha, lo importante es poder conocer cuáles son los procesos que se están atravesando y por qué es tan importante tomarnos este tiempo. Bueno, vos lo dijiste muy claramente, estamos en el mundo con un virus nuevo que tiene más de 100 vacunas que se están desarrollando en investigación y hay unas poquitas que están en lo que se llama la fase 3, que es la última parte de la investigación para poder finalmente demostrar si la vacuna previene la enfermedad en algún grado, digamos, baja la posibilidad de enfermar, disminuye la mortalidad, disminuye la posibilidad de transmisión. En ese sentido, los ensayos clínicos de fase 3 comparan dos grupos, uno recibe la vacuna y otro no la recibe. Cuando finalizan, se inicia con análisis interinos y cuando finaliza el análisis absoluto total, se define si la vacuna previene la infección y disminuye la mortalidad, comparando los grupos que la recibieron y los que no. Entonces, estamos en ese tramo final de ver cuál de todas las vacunas va a cumplir con ese requisito, va a avanzar en el registro. Tenemos la expectativa que, por supuesto, sea más de una. Son plataformas conocidas, la mayoría de las vacunas, a las que se le agrega la proteína, el antígeno del coronavirus, así que es por eso que se pudo tener tan rápido alguna posibilidad de prevención, así que en ese sentido, como vos dijiste, va a depender de todos esos procesos cuándo esté y la cantidad, digamos, entre diciembre y marzo se estima que se tiene que empezar a avanzar con ese tema y a partir de ahí, por supuesto, ya en todo el país planeando lo que es la campaña de vacunación, que es un esfuerzo inmenso de todas las provincias, de los vacunadores, las vacunadoras y bueno, empezando en función de eso, informar a la población los pasos a seguir. Claro, vos que sos una epidemióloga que conocés perfectamente los procesos, esto es importante que también como ciudadanos lo sepamos. Armar una planificación de un calendario de vacunación, de que llegue a todos los que lo necesitan, no es de un día para el otro y se tiene que articular, por supuesto, con distintas jurisdicciones. Eso se hace año a año, pensando, por supuesto, no en mañana, sino en una proyección anual. Desde ya, nosotros lo que todavía no está definido es qué vacuna, cuándo va a ingresar, pero sí, por supuesto, con todos los programas de vacunación y desde el Ministerio de Salud planificando, porque no es solo la vacuna, tenemos que tener la jeringa, la aguja, los descartadores, tenemos que saber si son monodosis, si son multidosis, a qué temperatura se almacena, definir la población objetivo, sabemos que como gripe se va a ir vacunando en etapas a medida que vayan ingresando las vacunas y distribuyéndose, el personal de salud, quienes tienen más riesgo de fallecer, digamos, nosotros sabemos que el 80% de los fallecidos en Argentina tienen más de 70 años, entonces trabajar en lo que es la planificación con los programas de inmunizaciones de las provincias es clave porque requiere de muchísimo trabajo y por supuesto que después la planificación provincial de organizar en función de todo lo que escuchamos todo el tiempo también en los medios, que es que alguna vacuna es congelada, alguna vacuna es multidosis, alguna vacuna es monodosis, planificar lo que es el almacenamiento, la distribución y la aplicación en los vacunatorios es de una complejidad enorme porque vos pensás que la campaña más importante que se hizo en Argentina fue de 12 millones de dosis en 2010, la antigripal después de la pandemia, y este año la antigripal en este contexto, y estamos hablando de un número de al menos vacunar 12 millones de personas con 2 dosis en un periodo cortito de tiempo. Así que el desafío es enorme, la organización va a tener que ser muy grande, los medios van a ser claves para poder ir informando a la población y por supuesto que la población, como siempre, ese compromiso, esa responsabilidad de acercarse a vacunar en el momento que les toque y cumplir con la segunda dosis va a ser más importante que nunca.
Claro, muy importante esto, vamos a hacer un paréntesis, hay que ir a vacunarse. En tiempos de pandemia mucha gente, lamentablemente, las cifras hablan de que hay mucha gente que no ha ido a vacunarse, sobre todo no estamos teniendo quizás la posibilidad de protegernos. Fíjate que estamos esperando que llegue una vacuna para el COVID, pero tenemos un calendario enorme que nos permite cuidarnos de un montón de otras patologías y enfermedades, ¿no? Eso es súper importante. Nosotros desde el primer día venimos diciendo que la vacunación es una actividad esencial, que está autorizada, que no la demoremos, que hay protocolos. Estamos viendo que en todo el mundo, por supuesto, que han bajado la demanda de la vacunación y por supuesto ha bajado las coberturas de vacunación. Estamos en Perú, hace 2 días informaron que hay una niña con difteria. Nosotros no tenemos difteria desde 2007. Estamos haciendo todos los trámites de donación de la toxina antihistérica para Perú porque tampoco contaba con la toxina. Estamos trabajando hasta ayer, hasta las 11 de la noche con el viceministro de Perú, porque nuestro ministro de Salud ha puesto a disposición esa antitoxina que tenemos en el país. Pero, digamos, cuando bajan las coberturas de vacunación, el riesgo de tener enfermedades que han desaparecido está. Y realmente esto ya está pasando en países de Latinoamérica, lo tenemos que tener muy, muy presente y tenemos que trabajar muy fuerte en todas las personas que demoraron la vacunación de cada uno y cada una y de los niños y las niñas, acercarse a los vacunatorios para recuperar esos esquemas de vacunación durante el año para poder estar protegidos y además interrumpir la circulación de los virus y las bacterias. Carla, vos hablas de Perú y por supuesto la gente dice, ¿cómo me puede afectar a mí que pase esto en Perú? ¿Puede afectarnos? Porque obviamente somos un continente donde hay una circulación continental de enfermedades que están erradicadas, como vos bien decía. Y la mejor manera y la única manera de seguir erradicando enfermedades es vacunarnos, en definitiva. No hay otro secreto. Junto con el agua potable son las 2 herramientas que más impacto tuvieron en la salud y que más vidas salvaron y que más prolongaron la expectativa de vida de los pueblos. Así que en ese sentido, la verdad es que en Perú se está investigando el caso. Es una niña que no contaba con las vacunas. Por supuesto que en Argentina la mayoría de las personas que no cuentan con las vacunas es por alguna barrera en el acceso y ahora la pandemia lo profundizó. Pero también, obviamente, que con la globalización y con la posibilidad ahora, con el aumento de la circulación nuevamente, después de la pandemia, la posibilidad de tener casos importados, de hecho, se está investigando que este caso pueda ser importado también, es una realidad. Nos pasó con sarampión hace 1 año. Cuando bajan las coberturas de vacunación, las enfermedades agudas empiezan a aparecer y si no trabajamos en prevención, después el impacto que puede tener es grande, el dolor de haber podido evitarlo también y por supuesto lo que significa todas las acciones de bloqueo y todo lo que impacta en el sistema de salud, tener que dar respuesta a un brote. Sin dudas. No quiero dejar de preguntarte por 2 cosas que son importantes. Una es la capacidad de testeo que se está realizando en nuestro país, que en realidad el testeo es una herramienta, no es la solución en general. ¿Qué opinas respecto a esto? Nosotros estamos gestionando una pandemia, el abordaje es integral, el testeo tiene un rol fundamental en lo que significa definir la situación, identificar los casos, pero la gestión del caso, por supuesto que se inicia con el testeo, porque la real importancia y el real impacto en el control de la pandemia es que cuando alguien se detecta como caso positivo, se pueda prestar cuidado a esa persona y se pueda aislar a sus contactos. Entonces, en ese sentido, desde el primer momento Argentina ha trabajado fuertísimo en expandir la posibilidad de testeo, no solamente con la biología molecular, que tiene una complejidad muy alta desde el punto de vista del recurso humano que se necesita y el tiempo que se necesita. Se ha aumentado a tener casi 200 laboratorios que realizan esa capacidad diagnóstica y después se ha trabajado en expandir el diagnóstico con los kits que no requieren termociclador. Los antígenos, claro. Sí, con los test antígenos, sí. Con los test, digamos, isotérmicos se llaman, y ahora con el test de antígeno que directamente se puede hacer en el territorio en 10 minutos con digamos, en un escenario de brote de alta endemicidad o de intermedia endemicidad, es una herramienta fundamental para agilizar los procesos. Entonces, en ese sentido, ese es uno de los motivos, por supuesto, por el que se ha empezado
fundamentalmente aumentar los casos y los casos leves, porque el partido se juega identificando a los leves y aislando a los leves, interrumpiendo la cadena de transmisión en el territorio, en la comunidad. Entonces, es normal que cuando se expande el testeo aumenten los casos leves y unas semanas después empiece a controlarse con esa gestión de los casos confirmados. Después viene todo el tema del registro de esos testeos y esto que se informó con mucha transparencia, como siempre se ha hecho desde el Ministerio, las fortalezas y las debilidades de los indicadores, y lo que nosotros estamos viendo es que la cantidad de testeos que se están haciendo y la cantidad de testeos, sobre todo en territorio, tienen una dificultad concreta del recurso humano de las provincias, digamos, en el territorio, de poder cargar los negativos, porque, como decíamos, el caso se gestiona cuando es positivo y hay que hacer todo el seguimiento en el sistema. Se priorizan los positivos, la demora de la carga de los negativos hace que ese porcentaje de positividad sea el peor escenario y que nosotros tengamos la perspectiva, la percepción que, digamos, en realidad hay más negativos que se están demorando en cargar. En eso se está trabajando hace varias semanas, se ha incrementado mucho la carga y ese porcentaje de positividad está bajando. Total país está alrededor de 45% en el día de hoy. Por supuesto que cuando uno ve desagregado en el país, en el AMBA, que está pasando, digamos, el peor momento del brote, está disminuyendo, en los lugares donde hay un brote en curso, con acciones intensivas de búsqueda caso a caso, de contactos estrechos, de casos confirmados, obviamente que el porcentaje de positividad aumenta y es el monitoreo para ir viendo la evolución del brote también, pero teniendo en cuenta todas estas situaciones para analizarlo. Si vos tendrías que decirle a alguien, está más que claro, si cargo solo los positivos y no cargo el total, hace que la cifra, por supuesto, se modifique. Pero más allá de este dato, que por supuesto ustedes que entienden a la perfección la importancia y las decisiones no se toman solo por un dato en cuanto a estos porcentajes, todas las políticas que se llevan adelante, porque tiene que ver con una realidad mucho más macro. Al que está en casa, a la mujer, al hombre, al ciudadano, a la ciudadana que están en casa, ¿qué le dirías para que tenga un poco más claro el panorama de las acciones que se están llevando adelante? Porque vemos un mundo que realmente no es muy distinto al nuestro país, donde siguen sucediendo las mismas situaciones, donde hay estados que proponen, pero también hay una ciudadanía que actúa con responsabilidad y sin responsabilidad. Y más allá del testeo, del detectar que se realiza, ¿qué pasa si alguien sigue, digamos, siendo quizás un poco irresponsable en lo que hace, y se sigue reuniendo en lugares cerrados y seguimos no entendiendo quizás que nuestro aporte es valiosísimo como ciudadanos? Valiosísimo, valiosísimo. El Estado tiene un rol, el Estado nacional, los estados provinciales tienen un rol, los medios tienen que comunicar y cada uno y cada una de nosotras tenemos que informarnos para poder cuidarnos y de esa manera también aportar a este impacto colectivo que tienen los cuidados, que es disminuir la transmisión. Primero, si tenemos síntomas, evitar el contacto con cualquier persona y consultar al sistema de salud. Después, si somos contacto estrecho de algún caso confirmado, quedarnos en casa. No es que nos hisopan, da negativo y salimos, porque mañana puede ser positivo. Entonces, realmente esas dos ejes son claves. Y después, en las acciones habituales, ya sea si tenemos una actividad laboral que está autorizada, con protocolos, o si generamos alguna acción social que esté autorizada, saber que en este momento más del 95% de la circulación de los virus respiratorios es coronavirus. La verdad es que desplazó todos los demás virus respiratorios. Entonces, si tenemos un resfrío, si tenemos tos, dolor de garganta y febrícula, es muy probable que sea coronavirus. No subestimemos los síntomas, por más que sea algo muy leve. Y la segunda situación es no subestimar los riesgos de las actividades cotidianas. En los espacios cerrados, las actividades intensas realmente tienen más riesgo de transmisión. Si nosotros aireamos los ambientes, priorizamos los espacios abiertos, ese riesgo disminuye muchísimo y la verdad que eso hay más pruebas, más evidencia que esto es así y es un poco lo que estamos tratando de transmitir hace tiempo. Bueno, esta semana vimos en el diario El País de España también una investigación que un poco ponía en contexto esto que vos dijiste hace tantos meses, ¿no? Que medio que se descontextualizó y ahí es la importancia de poder interpretar de manera correcta. Vos decías reír, bailar, genera que uno expulse una cierta cantidad de partículas y estamos en lugares cerrados, nos expone. Ahora, sale un informe mundial
meses después, donde realmente certifica esto que vos lo mencionaste y que fue casi tomado como un chiste, te diría. Lo que pasa es que estamos en una situación de mucha tensión. La verdad es que no son buenas noticias las que tenemos que ir comunicando, que todo refiere al coronavirus, el 95% de los virus que circulan es COVID, y que las actividades que nosotros hacemos naturalmente, que es abrazarnos, tomar mate, reírnos o cantar, realmente científicamente se expulsan más gotitas, esas gotitas se expulsan a más distancia, son más livianitas, entonces duran más en el tiempo. Realmente es una situación que genera en un virus que no tiene vacuna, que no tiene tratamiento, que es un virus nuevo, al que todos éramos susceptibles en el mundo en enero, realmente es lo que favorece la transmisión. No es simpático decir que tenemos que evitar hacer lo que hacemos siempre, pero es nuestra responsabilidad hacerlo, y realmente lo que vos decís un poco es llamar a la calma para poder recibir esa información y realmente actuar en consecuencia, porque es lo que vamos sabiendo. No nos pone contentos que suceda eso, pero es lo que vamos sabiendo del virus. Sí, y lo que hay que comunicar, aunque no sea simpático, es lo que hay que aconsejar porque es lo que da resultados. En definitiva, se trata de esos. No quiero despedirme de vos sin mencionar algo importantísimo, que es el abordaje federal. El detectar, que se inició acá en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, y que fue realmente una iniciativa de ustedes, del Ministerio de Salud de la Nación, y que se aplicó muy eficazmente, ahora está presente en los lugares donde hace falta, que son las provincias, donde hoy el foco se ha profundizado, ¿no? Sí, el detectar es un dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio de Argentina. Se pensó siempre para los lugares de brote, para una acción complementaria e intensiva, que es buscar, testear y cuidar, es buscar casa por casa a los contactos estrechos de los casos confirmados para identificarlos precozmente, testearlos específicamente cerca del domicilio con un circuito rápido que ahora se aceleró mucho más con estos test de antígeno, y cuidar a la persona que se confirma y cuidar a todos sus contactos para este desafío enorme que es interrumpir la cadena de contagios en el territorio para que disminuya también la atención del sistema de salud y que pueda disminuir la mortalidad finalmente. Carla, siempre te agradecemos tu tiempo, pero sobre todo el compromiso, ¿no? Porque no es fácil trabajar en una pandemia, no es fácil estar al frente de muchas estrategias, de un trabajo en equipo que es fundamental. Si no hay equipo, por supuesto, no hay soluciones. El equipo son las autoridades y somos todos nosotros como ciudadanos. Así que me parece muy importante que vos, que sos una conocedora y una luchadora siempre por la comunicación, por la sociabilización, por hacer que el mensaje se entienda, le hables a la gente que te está mirando hoy en todo el país, para llevarle un mensaje que quizás tiene que ver con esta sensación de miedo, de angustia, que es normal que suceda, que tengamos, pero es muy importante que vos puedas hablarles a ellos y a ellas, por supuesto. Gracias, Nati. Es muy importante que podamos, es nuestro compromiso, decir lo que vamos sabiendo, decir la verdad, trabajar fuerte con nación, provincia, los municipios. Los medios de comunicación son claves para transmitir información que derive en recomendaciones para la población, y bueno, es el compromiso que asumimos. La verdad es que falta menos y que no tenemos que aflojar, así que un beso grande y gracias por el espacio. Carla, gracias a vos. Adelante entonces, mucha fuerza, sigan así, porque esto es una batalla que por supuesto hay que seguir dándola hasta el último momento, entregando todo. Gracias, Carla. Muchas gracias. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y recordamos que lavarse las manos es esencial, es fundamental, no te lo podés olvidar, también es parte de tu cuidado. Ya venimos. Bueno, momento de despedirnos. Realmente nos quedó pendiente una charla maravillosa con la gente de Azul, con Hernán Convecies, porque hay una gran noticia allí para los jubilados y jubiladas. Vamos a tomar contacto con ellos seguramente en estos días. Esperamos que les haya sido de utilidad. Como siempre les decimos, lo individual suma, lo colectivo transforma, pero tus acciones siempre ten en cuenta que tienen consecuencias. Esperamos que haya servido este programa. Abrazo, nos vemos mañana, 8:30 en punto, acá por la pantalla de la Televisión Pública Argentina.